conectado a este journal del día viernes 4 de diciembre del 2020, vísperas de fiestas de Quito. Para nosotros es un gran gusto contar con todos ustedes, amigos del Hospital Enrique Garcés, amigos de los diferentes hospitales y tanto de Quito como a nivel nacional. Les queremos dar una bienvenida y pues presentarles a quienes participarán el día de hoy en este journal, que es una temática muy interesante sobre las perlas en displasia del desarrollo de la cadera. Queremos pedirles a todos quienes se encuentran conectados que por favor puedan apagar sus micrófonos y que la participación con sus preguntas lo puedan hacer a través del chat. Quiero presentar al doctor Yuri Peralbo. Él es un médico R2 del posgrado de ortopedia y traumatología que se encuentra rotando por nuestro servicio. Queremos darle la bienvenida como ponente, darle la bienvenida al doctor Alex Valenzuela, es uno de los médicos tratantes del servicio, y extender un gran y un cordial saludo al doctor César Robalino como invitado académico. El doctor Robalino es médico tratante del Hospital Vaca Ortriz, con una amplia experiencia en la temática que nos convoca el día de hoy. Doctor Cecitar, un gran gusto. Todos hemos rotado por sus conocimientos, todos hemos pasado por las aulas y por la experiencia del Hospital Vaca Ortriz. Le doy una cordial bienvenida y pues que siéntase en casa aquí con nosotros. Sin más, Encantado, muchas gracias. Sin más, doctor Valenzuela, queda usted ya a cargo de este journal y al final pues estaremos con las rondas de preguntas. Adelante, por favor. Ok, Doc, muchas gracias. Buenas noches con todos. Un gusto verle al doctor Robalino, que hace poco esté con el Doc, hace poco. Qué bueno ahora poder estar compartiendo un poco, conversando un poco sobre lo de displasia de cadera. Genial. Gracias por aceptar la invitación. Y nada, gracias a todos por estar ahora, que es un poco complicado por el horario, tema de fiestas de kids y todo, el frío y tanta cosa, pero bueno, vamos a darle y nada, dale, Yuri, comienza a exponer, man, de la mejor manera. Dale. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, el servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Enrique Garcés les da la bienvenida y agradece a cada uno su presencia. El tema a tratar son las perlas en la displasia del desarrollo de cadera. Entonces, la displasia del desarrollo de cadera va a constituir lo que es un amplio espectro de alteraciones patológicas del acetábulo y del fémur proximal, que pueden aparecer desde el nacimiento hasta el desarrollo de la marcha. Para entender lo que es la displasia, vamos a tener algunos términos que debemos saber, el cual es la displasia, va a ser un acetábulo poco profundo o subdesarrollado. La subluxación, la que va a ser un desplazamiento de la articulación con algún contacto restante entre las superficies articulares. La luxación, que va a ser un desplazamiento completo de la articulación sin contacto entre las superficies articulares originales. La cadera teratológica, en la cual va a haber una luxación en el útero que va a ser irreductible, y también en el examen neonatal, en el cual va a tener un pseudoacetábulo y también va a estar acompañado de condiciones neuromusculares y trastornos genéticos como el mielomeningocele, el síndrome de Larsen y Ehlers-Danlos. Y una displasia tardía que se da en la etapa de la adolescencia, en la cual va a haber una pelvis mecánicamente estable, pero displásica. Dentro de la epidemiología, este va a ser un trastorno de cadera muy común en la ortopedia pediátrica. Va a ser la principal causa de osteoartritis prematura. Se habla de 1 a 34 casos por cada 1000 nacimientos a nivel mundial y una prevalencia del 1 al 1.5% en los recién nacidos vivos. En cuanto a la cadera luxada, va a variar de 1 a 5 por cada 1000 niños, en luxación y displasia de 10 por cada 1000 niños, y cuando se implementa un cribado ecográfico universal, la incidencia va a subir de 25 a 50 por cada 1000 niños. ¿Qué pasa ahora en Ecuador?
En Ecuador va a constituir una alta incidencia en relación a los reportes en Europa y Norteamérica. La etiopatogenia, como sabemos, es multifactorial. Depende mucho de lo que es los antecedentes familiares, el sexo femenino, la posición fetal, eh, eh, las presiones intrauterinas igualmente. Y esto se va a sumar en el Ecuador como causa particular una deficiente maduración ósea, cartilaginosa y tendinosa determinada por la hipoxia de la altura. Esta patología no se va a encontrar aparentemente en este estudio que se realizó en la raza indígena ni en la negra, aunque hay unos pocos casos. La lesión es manifiesta igualmente más en la raza mestiza y el diagnóstico precoz va a augurar tratamientos satisfactorios. Se ha hablado de factores mayores de riesgo. Lo que constituyen en estos son el sexo femenino, los antecedentes familiares de displasia de cadera y también la presentación intraútero, que es la presentación podálica. Dentro del examen clínico vamos a tener en cuenta lo que son los pliegues asimétricos de la piel del glúteo, del muslo, el acortamiento del muslo, que es el signo de Galeazzi, la discrepancia de la longitud relativa de los miembros inferiores y la flexoaducción restringida de la cadera. Aquí tenemos una tabla de un estudio que se realizó en el cual comparaban, perdón, la maniobra de Barlow, la de Ortolani y una maniobra nueva que era la de la pronación. Entonces, en esta comparaban la sensibilidad con la especificidad. Estas son poco sensibles, pero son altamente específicas. Pero a la pronación la tenían como una maniobra muy sensible, con un 76% y con un 94% de, de especificidad. Entonces, tenemos que la maniobra de Barlow, con esta maniobra vamos a alojar la cadera, vamos a realizar una aducción de la cadera y una presión posterior, con la cual vamos a alojar la cadera. Y con Ortolani, en cambio, vamos a realizar una reducción por medio de la abducción y una presión anterior. Cabe recalcar que estas maniobras son menos sensibles a medida que el niño crece después de los 3 meses. Entonces la maniobra de pronación es esta que se había estudiado, que se la realiza en decúbito prono y se realiza una presión posterior y una abducción, con lo cual se realiza una reducción de la cadera alujada. Dentro de los estudios que se deben solicitar, se habla de la ecografía de caderas, la cual se debe solicitar ante cualquier sospecha clínica en todos los pacientes con más de un factor de riesgo de los que habíamos hablado mayores y en el control de casos ya diagnosticados. Esta es sensible de las 6 semanas hasta las 12 semanas y después debe realizarse una proyección anteroposterior neutra y con abducción en rotación externa, una proyección de von Rosen. Además, se realiza en decúbito lateral con la cadera de 30 a 40 grados de flexión y se mide el ángulo alfa y el ángulo beta, el cual el ángulo alfa va a formar la línea base y del techo acetabular. Y los valores van a ser igual a 60 y el ángulo beta va a estar formado por la línea base y la línea del techo cartilaginoso, lo cual los valores normales van a ser inferiores a 55 grados. Dentro de la ecografía hay una clasificación de Graf en la cual podemos ver que hay 4 tipos y cada una va a llevar su descripción. Si es que el ángulo alfa es mayor a 60 o mayor a 55 va a ser normal, el tratamiento no va a ser ninguno. Si es un tipo 2, va a haber un retraso de osificación con un ángulo alfa de 43 a 60 y un beta de 55 a 77. Y aquí el tratamiento puede ser variable. Pero ya cuando hay un tipo 3 y es menor a 43 grados y mayor a 77, va a haber una subluxación. En este ya se recomienda el arnés de Pavlik. Y en el tipo 4 ya va a haber una luxación pura, en el cual debemos usar el arnés de Pavlik e incluso debemos pensar en una reducción abierta. Otro examen que se solicita es la radiografía anteroposterior de pelvis, en la cual podemos ver en esta imagen la línea horizontal de Hill-Reiner, la cual va a ser una línea que va del cartílago triradiado derecho al izquierdo o viceversa. También podemos ver la línea de Perkins, la cual va a ser una línea vertical perpendicular a la línea de Hill-Reiner.
en el punto más lateral. También tenemos la inclinación acetabular, la cual va a unir la porción lateral y distal del ilíaco. En esta va a ser menor a 30 grados normal y mayor a 30 grados va a constituir una displasia del acetábulo. Dentro del manejo, el tratamiento ortopédico como el quirúrgico van a depender de la edad del niño o del paciente. Se va a recomendar una vigilancia periódica de la displasia del desarrollo de la cadera durante toda la infancia. El objetivo principal va a ser evitar la presentación tardía después de los 6 meses, lo que va a hacer más difícil o un poco más difícil su tratamiento. Y el objetivo va a ser obtener una cabeza femoral que se encuentre concéntricamente en el acetábulo para que éste crezca normalmente. Son las recomendaciones de las guías del Colegio Americano de Cirujanos Ortopédicos. Además, el pañal doble no es un tratamiento eficaz. Yuri, Dígame. Yuri, Yuri, Sí, doc. ¿me escuchas? Dame un segundo porque para ir recapitulando un poco y no avanzarnos tanto al manejo, ya para ir dejando como cosas claras con la ayuda del rock robot, para ir dejando algunas cosas claras porque pienso que la charla se concentra en el tema de perlas de traumatología. Entonces, para la displasia de cadera. Entonces, aquí es importante contextualizar el hecho de que nosotros como traumatólogos, o sea, dentro de la patología pediátrica, pienso que una de las cosas que no se nos puede pasar por alto nunca es una displasia de desarrollo de cadera, por la gravedad de las complicaciones en el futuro que da el no diagnóstico de la displasia de desarrollo de la cadera, ¿ya? Entonces, en ese contexto, como te digo, es importante tomar en cuenta el hecho de estadificar. Yo pienso que es importante estadificar en 3 grandes grupos el tema del examen clínico, que es fundamental. Es fundamental. Nosotros en el país no tenemos un tema de screening imagenológico a todos los pacientes, ¿ya? Pero nosotros sí tenemos tema del screening de las maniobras físicas, de la semiología, de la maniobra física que se le puede hacer al paciente. Y en ese contexto yo pienso que es importante considerar 3 grandes grupos dentro de esa valoración a los pacientes, ¿ya? Entonces, el primer grupo, nosotros tenemos pacientes que son menores a 3 meses, pacientes que van de 3 meses hasta 1 año y pacientes mayores de 1 año, ¿ya? Porque, como te digo, cuando regularmente los que hacen el primer examen de cadera son los pediatras, ¿ya? El paciente primero pasa por el pediatra y el pediatra obviamente hace esta valoración y si es que ve algo raro lo manda al traumatólogo, a veces ellos mismos lo tratan. Pero bueno, nosotros como traumatólogos, como te digo, pienso que es importante tener ese esquema mental de poder dividir a los pacientes en esos 3 grupos que te comento, con el objetivo de poder hacer las maniobras más asertivas para ese grupo de edad, como tú mismo lo dijiste. O sea, no le podemos hacer una maniobra de Barlow, una maniobra de Ortolani a un niño de 1 año. Y no lo podemos hacer por el hecho de que ya los tejidos a 1 año ya están contracturados y esas maniobras no tienen sentido, no van a dar nada, o sea, no van a dar ningún resultado. Entonces, en esa situación, no sé el doc Robalino si es que nos puede colaborar con algo más, está de acuerdo con el hecho de estadificar y qué maniobras se pudieran hacer, doc, de acuerdo a esos 3 grandes grupos que pienso que en toda la literatura refiere dividir a los pacientes en esos grupos de edad. Hola, buenas noches con todos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer verles a mis antiguos estudiantes ya triunfando en el área de la traumatología. Y en verdad es muy grato verles bien, que sigan así. Bueno, pues sí, como dices, es muy importante, creo que ir por partes. Inicialmente, yo creo que lo primero que nos lleva a un diagnóstico acertado es clasificar bien la patología como tal, ¿no? Porque en dependencia de esto, vamos a encontrar el examen físico positivo o negativo. Es decir, si le englobamos a la patología como tal en displasia de cadera y en luxación de cadera, y esta a su vez en reductible e irreductible, creo que tenemos el camino mucho más claro para encontrar un examen físico. ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿no? Un examen físico Sí, sí se le escucha, eh, doctor.
acorde a la patología como tal. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que solo tiene una displasia de cadera, es decir, su cadera no está creciendo normalmente, tiene un techo elevado, un índice acetabular elevado, las líneas de Shenton discontinuas, no hay núcleos de osificación, pero es una cadera que está en su lugar. El signo de ortolani, Barlow, pronación, el que le hagas, van a ser negativos. Entonces te puedes llevar a un falso negativo, ¿no? Entonces hay que enfocarse muy bien en esto de llegar primero al diagnóstico, basándonos en el interrogatorio, factores de riesgo, como hablamos, y pues el examen físico, enfocándonos en esto, ¿no? Y siempre los complementarios son básicos en el tratamiento de la displasia. Eso sería por el momento. Listo, Doc. Muchas gracias. No, que, o sea, sí, justamente es eso, ¿no? Lo que dice el doc es lo que, o sea, tratar de a la gran población de pacientes sospechosos dividir tal cual en lo que dice el doc. Entonces, para, como te digo, para complementar lo que dijiste, pienso de que es importante de que a los pacientes menores de 3 meses, lo fundamental es el hecho de las maniobras que conocemos, Barlow, Ortolani, Galeazzi, ¿ya? Es lo fundamental de su paciente. Los pacientes que están en el contexto de más de 3 meses hasta un año, es importante el tema de las maniobras, limitación de abducción de caderas y el test de Clesic test. El Clesic test es un test que regularmente no hacemos. Es un test que no hacemos regularmente, es medio conocido y es un test súper fácil de hacer, que simplemente lo único que hace es poner el tercer dedo en el trocánter y el segundo dedo dice en la espina ilíaca antero superior. Y lo normal es que la línea sea oblicua hacia el ombligo. Y si es que hay alguna situación extraña en cuanto a displasia de cadera, lo que hace la línea es horizontalizarse y quedar entre la sínfisis y el ombligo. Y a los pacientes ya mayores, a los mayores de un año, lo que ya vamos a comenzar a ver es ya como quien dice la secuela de la propia displasia, como el tema de marcha en pie de punta, prominencia de trocantes mayores y aumento es lo que regularmente comenzamos a ver ya en pacientes mayores. Entonces, en ese esquema, como te digo, de poder ver a los pacientes y valorarles a los pacientes, es que nosotros ahora sí podemos tomar la decisión de qué hacer, como dice el doc, de qué hacer de acuerdo a la edad, ¿ok? Entonces ahora sí entramos de lleno al tema de que tenemos la valoración clínica del paciente. Ahora, saber qué podemos hacer con el tema de las imágenes. Entonces, en ese contexto, doc Robalino, ¿qué opinión le merece a usted del tema de cuándo usted le manda a los pacientes cómo es el eco a los pacientes, hasta qué edad, la radiografía, usted en qué se fija más? Porque hay veces que, como le digo, y muchas veces, y eso nos decía el doctor Rodríguez, roté con él en el Back Ortiz, hay veces es que lo que hay que ver es en realidad la propia conformación del acetábulo, más que las propias líneas, que el arco de Shenton, el arco de Kalb, sino la propia conformación del acetábulo, ir viendo cómo el acetábulo se va formando, ver las cejas del acetábulo, tomando en cuenta que obviamente el déficit de una displasia de cadera es más anterior, desde la pared anterior más. Entonces es la cosa de ir pudiendo observar qué perlas nos podría, a qué pacientes, en qué nos podemos fijar. Ya, bueno, sí, yo creo que el eco debe ser un screening obligado para todos los niños, ¿no? Válido a partir del primer mes hasta el tercer mes. Después de esto ya no nos da muchas evidencias para el diagnóstico. Pero obviamente es indiscutible. Tú tienes un paciente y hay que mandarle un eco. O sea, el pediatra debería mandarle un eco a todos los pacientes. Debería estallarse como un esquema ya terapéutico de un paciente pediátrico. En nuestro medio no se puede, pero bueno, yo creo que podemos hacer la diferencia y cada uno hacerlo de esa manera, ¿no? Indiscutiblemente, después de los 4 meses ya tenemos la radiografía, que es el examen más sencillo y el que nos da más elementos para pensar en una displasia de cadera. Como bien decías, hay ciertas estructuras que nos van a dar la pauta de cómo se va a formar el acetábulo. Y eso es lo que realmente hay que enfocarse, ¿no? No muchas veces es
Las líneas de Shenton han perdido mucho valor en en su diagnóstico. Lo que más nos llevamos en mente es la ceja posterior del acetábulo, que es la que te da una pauta de si se va a crecer bien el acetábulo o no va a crecer bien. Creo que por ahí sería eso lo principal en una radiografía. Ok, listo. Entonces, eso en cuanto al tema de imagen. Entonces, ahora sí, dale, Yuri. Una vez que, como te digo, lo importante es tener la sospecha clínica, corroborarle con el tema de las imágenes. Y una vez que ya tenemos las dos, ahora sí entramos al tema del manejo. En el tema del manejo, ¿qué nos puedes decir, Yuri? Ya, gracias. Entonces, dentro del tratamiento, igualmente vamos a dividirlos en grupos etarios. De 0 a 4 semanas podemos observar una inestabilidad leve sin una cadera luxable, en la cual podemos usar el arnés de Pavlik o férulas de abducción. Y este va a depender de cómo lo maneja igual el cirujano ortopédico. En el otro grupo etario tenemos de 1 a 6 meses, en el cual podemos igual usar un arnés de Pavlik. Podemos también usar un dispositivo de secuestro de Leucana o una órtesis de Ilfeld. También podemos usar el arnés de Pavlik, perdón, debemos usar 23 horas al día, es decir, debe ser continuo y al menos 6 semanas o hasta que la cadera esté estable. Y la tasa de éxito de esta va a ser el 90% para la cadera positiva de Barlow. En otro grupo etario tenemos de 6 a 18 meses, en el cual se va a preferir ya la reducción cerrada. Esta puede ser igual bajo anestesia general y se va a aplicar lo que es una espica de yeso en la cadera. Se va a colocar a 90 o a 100 grados de flexión y a 40, de 40 a 50 grados de abducción. La principal complicación de esta va a ser lo que es la necrosis avascular de la cabeza. Muchas veces se necesita una TAC o una resonancia para confirmar la posición de la cadera. Otro grupo etario va a ser de 18 meses a A ver, 8. dame un segundo. En el tema del arnés de Pavlik, o sea, te viene un paciente que ya tienes la sospecha clínica, ya tienes los exámenes de, yo qué sé, el nucleosificación ya no está en el cuadrante inferomedial, está ya para superior, tú ya tienes la sospecha y es de 4 meses. Tú, repite, ¿cómo manejarías de esa paciente? ¿Por cuánto tiempo, cuántas horas al día el arnés? ¿Cuánto tiempo el arnés? ¿Cómo le haces el destete del arnés? ¿Hasta cuándo tú le esperas? Si es que se reduce, no se reduce. Explícame bien eso, ¿ya? Lo que las guías nos mencionaban es que debemos usarlo. El arnés de Public 23 horas al día. Ujú. Podemos retirarlo. Bueno, esa hora que se la retira es como un descanso, pero esto sería para bañar al bebé o sería también para realizar el cambio de ropa. Pero debe ser continuo, porque si usamos menos tiempo o va a ser usado menor a las 20 horas, va a haber una mayor alta o una tasa más alta de fracaso, porque podemos ver que usando mayor a 23 horas al día, la tasa de éxito va a ser mayor al 90%. Entonces hay mamitas que en realidad no lo colocan, primero lo colocan mal y después no usan mucho tiempo o no usan mayor a 23 horas, no lo colocan adecuadamente y tampoco el tiempo que es a los pacientes. Este debe colocarse igualmente con la cadera en flexión y en abducción. Y muchas veces es importante revisar esto porque como digo, las mamitas igualmente a veces solo le colocan y está de adorno el arnés y no cumple ninguna función. Entonces, eso sería importante, el arnés. Y también algo que hay que recalcar es que hay que colocarlo cuando no tiene un núcleo de osificación, porque ya cuando tiene núcleo de osificación, esto puede causar lo que es una necrosis avascular. Ya, y esto, pero ¿por cuántas semanas le pones el arnés? Esto debe ser un tratamiento continuo mayor a 6 semanas. Ya, y después de las 6 semanas, ¿qué haces?
Después de las 6 semanas podemos disminuir lo que es el tiempo. Podemos ¿Cómo bajar. vas disminuyendo y por cuántas semanas? Va a ser progresivo y este va a continuar durante 4 semanas más. Durante 6 semanas más del destete progresivo, ¿ya? ¿Y hasta cuándo tú le esperas? Si en el control te llega, ¿y hasta cuándo tú le esperas y dices, no, esto no me va a dar? ¿O qué tiempo tú esperas de que el arnés vaya haciendo efecto? O sea, un cambio significativo en la radiografía, ¿o a qué tiempo tú descontinúas del arnés por justamente lo que tú dices, por el riesgo de la enfermedad de Pavlik? Cuando ya aparecen las cabezas femorales o los núcleos de osificación. A las 4 semanas del tratamiento. Si a las 4 semanas del tratamiento tú no ves mejoría, debes suspender el arnés justamente por el hecho de que puede haber una enfermedad de Pavlik. Entonces, eso es importante saber, es importante conocer porque hay veces que el arnés, hay veces que en el medio, y el doctor Robalino nos puede ayudar con esto, hay veces que en el medio del arnés lo toman, como te digo, como un tratamiento, sea o no sea, le mando el arnés. Y eso también es contraproducente porque justamente puede haber eso, la necrosis de la cabeza femoral, que después viene siendo un problema mucho más grave que incluso que la propia displasia de cadera, porque te quedas literal sin cabeza. Entonces, Doc, con el tema del arnés, algo más relacionado al arnés. Doctor Robalino, si puede activar su micrófono, por favor. Perdón. Bueno, como hablábamos, el arnés de Pavlik es el gol estándar del tratamiento, ¿no? Inicial en la displasia de cadera. Pero, como bien dices, hay que evaluar su función máximo en 4 semanas. Es decir, es la única órtesis reductora que existe, ¿no? Pero si es que en 4 semanas no se ha logrado una reducción de la cadera y una estabilización, debes retirarlo, porque si no vas a producir una necrosis de cabezas. Hablando en el caso de las caderas que estén luxadas, ¿no? En las caderas, obviamente, que estén displásicas nada más, es el gol estándar y se utiliza hasta los 6 meses de edad. No es que se retira cuando hay núcleos, sino que obviamente a los 6 meses ya no es una órtesis tan eficiente como las rígidas, porque el niño es más fuerte, tiene mayor musculatura y generalmente lo descoloca al arnés. Ya. Aquí les tengo una perla, como te digo, que siempre a veces pregunta, a veces como de examen o alguna cosa de esas, del hecho de en un paciente con artrogriposis, un paciente que tiene, invento, parálisis espástica o parálisis flácida, ¿le ponemos o no le ponemos arnés? Y esa es a veces una pregunta que es súper común y la respuesta es que no. Para utilizar el arnés, tiene que haber una musculatura normal. Si es que no hay una musculatura normal, no tiene sentido ponerle al arnés. Y yo sí he visto, en la consulta a veces he visto que sí les ponen el arnés a pacientes que sin musculatura normal. Y ese es un error de concepto que no podemos tener en cuenta. Como es el tema de perlas, les doy esta pequeña perla que vi una vez y pienso que es importante para no cometer ese error. Bueno, entonces Correcto, un buen seguimos en el punto. hecho de, después de eso, del tema del arnés, Yuri, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué otra opción más? Cuando no vale el arnés, ya no valen las férulas rígidas, no vale la férula de aros tampoco, ¿qué más viene? ¿Qué más podemos hacer? Según el grupo etario, lo que nos recomendaba es después de los 6 a 18 meses ya es realizar la reducción en quirófano mediante sedación o anestesia general y colocar una espica cerrada de yeso en flexión de 100 grados y en abducción de 40 a 50 grados. Y esto también puede ser guiado o puede ser comprobado con una tomografía o con una resonancia para confirmar la posición de las caderas. Y en niños ya grandes, se puede decir, de 18 meses a 8 años, que van a ser diagnosticados con displasia igualmente del desarrollo de la cadera. En estos ya se va a usar lo que es métodos abiertos o reducción abiertas, en los cuales se sugieren
lo que es a los abordajes anterior y abordaje medial. Y también se pueden agregar osteotomías de acortamiento femoral si es necesario, más la colocación de yeso y la comprobación de la reducción mediante tomografía o resonancia magnética. Los métodos abiertos ya vamos a verlos posteriormente. Doc Robalino, una pregunta. ¿Usted es partidario de la técnica de Ludlow? ¿Ha hecho la técnica? ¿Le ha ido bien? ¿No le ha ido bien? ¿Qué opinión le merece la corrección mediante técnica de Ludlow? Perdón, otra vez. Yo creo que eso va un poco más al gusto de cada cirujano, ¿no? Muchas veces cuando haces la reducción eh, abierta y más o menos ves que el acetábulo no se va a formar bien, vas a tener que hacer una acetabuloplastia a los 18 meses. Entonces, como que te va a dar doble cirugía, doble trauma para el niño, para los padres. Entonces, yo personalmente me espero a los 18 meses y hago las dos cirugías completas. Hago en una sola, ¿no? Un solo tiempo. Mm. Sí, yo también, como le digo, en el VACA roté con algunos tratantes y de todos los que roté cojo un poco lo mejor de cada uno. En el tema, por ejemplo, tuve la posibilidad de rotar con el Dog Abad y él es en cambio hincha de hacer la liberación con la técnica de Ludlow. Entonces él decía pues Ujú. que esta vaina es como un 50-50. Hay veces que se da y otras veces que no se da. Ahora, la situación es lo que Sí, dice, y yo también estoy de acuerdo en eso. Hay veces que se hace la liberación y lógicamente después de la liberación ya se hace una fibrosis en la cápsula anterior. Entonces ya se hace complicado la segunda cirugía. Y sí, esa es la situación, pero sí, hay veces que sí se reducen y se ahorra de hacer la osteotomía, ¿no? sí, Pero sí, sí, hay lógicamente es veces un en que tratamiento sí. súper largo. Claro, claro. O sea, hay el riesgo de que no se quede la cadera reducida o que se reduzca la cadera, pero que el acetábulo siga displásico. Entonces te Ujú. toca hacer otra vez la cirugía. Entonces, yo creo que hay que ver bien las caderas como para evaluar bien el paciente y ver en cuál puedes hacer una reducción Sí, abierta, ya sea por aductores o vía anterior. rígido. Pero hay que tomar en cuenta bien el paciente. Exacto. En este contexto, como le digo, o sea, pienso de que la técnica de Ludlow tiene 4 indicaciones básicas, o sea, son 4 indicaciones que uno para decidirse por esa técnica tiene que tener muy en cuenta. O sea, primero que sea un lactante menor de 2 años, que eso es fundamental. La edad es muy importante para decidirse o no decidirse. Que las caderas no hayan sido operadas antes, no hayan sido tocadas, que la cabeza femoral esté situada prácticamente vis a vis con el acetábulo o capaz un poquito desplazada hacia superior. Eh, y nada, de que, como le digo, que no haya un desplazamiento tan importante. O sea, esos pienso que son las indicaciones para decidirse por la técnica de Ludwig. Lógicamente, hay algunos tratantes que no les gusta esa técnica por el hecho, ya le digo, es un 50% de riesgo de que quede mal. En medicina 50 es bastante, es bastante. Entonces, bueno, esa es igual una situación que si se puede o no se puede dar. Dale, Yuri, continúa. Ya, doc. Ahora continuando con el tratamiento de la displasia acetabular. eh, en estos pacientes que presenten hasta los 5 años y sin luxación, pueden ser tratados con órtesis de abducción a tiempo parcial y a tiempo completo. Pero después de los 5 años, referían que se deben realizar las osteotomías pélvicas, puede ser de Saltes, de Pemberton, la de Dega, y que pueden usarse en las cuales se usan solo un corte para aumentar la cobertura anterior o anterolateral, o si el paciente tiene un cartílago triradiado abierto, se puede realizar una triple osteotomía, que es la triple osteotomía innominada. Y también hablaba de las osteotomías pélvicas de salvamento, en las cuales se van a hacer o se van a realizar en pacientes son mayores a 8 años de edad y con una cabeza femoral subluxada. También se hablaba de una cirugía de preservación en cadera para adolescentes, en los cuales se va a realizar cuando presenten un dolor de cadera que va a ser intenso y con un acetábulo o poco profundo. Además, el cartílago triradiado va a estar cerrado, pero sin signos de degeneración de la cadera y pueden ser tratados también con una osteotomía periacetabular,
la cual va a reorientar lo que es el cartílago acetabular y va a mantener la columna posterior intacta. Aquí tenemos un algoritmo, igual dependiendo del grupo etario y el tratamiento que habíamos hablado. Si es menor a 6 meses, vamos a usar una órtesis de abducción, como el arnés de Pavlik. Si es de 6 a 18 meses, una reducción cerrada con anestesia y con una colocación de espica a nivel de la pelvis. Si es mayor a 18, de 12 a 18 meses, ya vamos a pensar en lo que es una reducción abierta. Si es mayor a 2 años, podemos usar una reducción abierta con o sin osteotomía femoral. Si tiene ya de 3 a 8 años, una reducción abierta con o sin osteotomía femoral y también con o sin osteotomía pélvica. Y si es mayor a 8 años, debemos realizar una reducción abierta versus una observación para una artroplastia eventual. Dentro de las técnicas abiertas tenemos la osteotomía pélvica reconstructiva, en la cual tenemos la de Salter. La indicación para esta va a ser que los pacientes tengan un cartílago triradiado abierto y la técnica se va a realizar con un corte transversal único por encima del acetábulo a través del ilio. Esta va a permitir un alargamiento de la extremidad de hasta 1 centímetro. Aquí tenemos una radiografía posquirúrgica de una osteotomía igualmente de Salter con un corte único. La osteotomía ¿Cuánto ganas? Perdón, Yuri, ahí es importante recalcar, ¿cuánto ganas de cobertura? Acuérdate que el déficit en la displasia de cadera es anterolateral. ¿Cuánto ganas de cobertura con el Solter? con el Salter ganamos 30 a 50% ¿Cómo? más, de un 30 a ¿Perdón? 50% más. Es que aquí no se habla en porcentaje, sino en grados. ¿Cuántos grados piensas que se gana o cuántos grados leíste de que se puede ganar de cobertura anterolateral? Bueno, En grados de en lateral prácticamente estamos ganando 25 grados de cobertura lateral y 15 grados de cobertura anterior. Entonces es importante saber cuánto, porque hay veces que ya te digo, el Solter, el objetivo es, como te digo, dale cobertura a esta cabeza femoral y es importante saber cuánto ganamos haciendo la técnica, ¿no? Doc Robalino, ¿alguna perla para no llevarnos la bisagra? Hay veces que se rompe la bisagra y todo termina. ¿Alguna perla en cuanto a la cirugía, a la técnica de la cirugía? Bueno, para empezar lo que decías del Salter, los grados que ganamos no es lo que, o sea, es lo permitido para Salter, ¿no? O sea, tú puedes darle más grados, pero lo que se debe hacer con Salter es cuando tú tienes un techo que bajarlo 15 a 20 grados, es indicado Salter, si no tienes que ver otro tipo de osteotomía. Bueno, el fulcro en Salter está en la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces no se te debe ir, difícil que se te vaya el fulcro, pero bueno, ahí como para una perlita en el corte sería hacerlo bastante pegado a la espina ilíaca anteroinferior. Te da mucho más chance de modificar, de reorientar el acetábulo, que es el tipo de osteotomía que es, ¿no? Perfecto, perfecto. Dale, Yuri. No, doc. La osteotomía triple de Steele, la indicación de esta es en niños grandes, en quienes no rota adecuadamente la sínfisis del pubis y que también tienen presente el cartílago trirradiado. La técnica va a ser el Solter más cortes en las ramas ilio e isquiopúbicas, con lo cual vamos a ganar una reorientación acetabular y un recubrimiento mejor anterolateralmente, mejor a la técnica de Solter. La osteotomía de Gans, en cambio, la indicación va a ser un cartílago trirradiado cerrado, en la cual la técnica va a ser múltiples osteotomías en el pubis, en el ilio y en el isquio. Esta se ha denominado como una de las más desafiantes y también a mantener intacta lo que es la columna posterior.
Aquí tenemos un ejemplo igualmente de la osteotomía de Gans y de la fijación con sus múltiples cortes que se realizan en la rama ilio-isquiopúbica. Ahora la osteotomía de Pemberton. La indicación de esta es en casos moderados a severos y que tengan cartílago triradiado abierto. La técnica va a ser el corte a 10 o a 15 milímetros de la espina ilíaca antero superior. Esta va a aumentar la cobertura anterolateral y va a reducir el volumen acetabular. La osteotomía de Dega, esta va a ser la indicación, las causas neuromusculares, una deficiencia acetabular posterior y en casos severos. La técnica de esta va a ser una osteotomía parcial en el techo del cartílago trirradiado y con lo cual vamos a mejorar una cobertura anterior y medial y posterior. Y la osteotomía de Dial o de Dial, perdón, la indicación de esta va a ser es una técnica con gran dificultad y es poco usada. Igualmente se la usa en casos graves y la técnica va a dejar la pared medial en su posición original y se va a realizar una osteotomía esférica. Y la osteotomía, dentro de las osteotomías tenemos las de salvataje también. Esta, en cambio, es la osteotomía de Shelf, en la cual se va a realizar ya en pacientes mayores a 8 años y en la cual la técnica va a depender de la metaplasia del cartílago. eh, Van a depender sus resultados. Y se añade tejido óseo a la parte lateral, como podemos observar en la imagen del lado derecho. La otra osteotomía de salvataje es la de Chiari o de Chiari. Esta indicación es la cobertura femoral inadecuada y la técnica va a depender de la metaplasia del cartílago igualmente. Y esta va a realizar una medialización de lo que es el acetábulo, mejorando su cobertura. Hasta ahí, Doc, las osteotomías de salvataje. Perfecto. Doc Roba, hay una pregunta del público, y que es súper común, es algo del cotidiano. ¿Qué utilidad tiene el tema del doble pañal? ¿Vale, no vale? No sirve para nada. Realmente no te coloca las caderas en una posición adecuada, entonces no sirve para nada. Realmente es un No mito tiene total sentido. y no tiene validez en el tratamiento de la displasia. Genial, listo. He contestado al doctor Cedeño que preguntó lo del doble pañal. Dale la revisión de los artículos. Ya, bueno, el primer artículo que se revisó y que me pareció interesante, se trata de una investigación biomecánica de la estabilidad pélvica y en la osteotomía unilateral de Solter versus una osteotomía bilateral que se podía realizar. Entonces, en este artículo, el método se incluyeron 9 cadáveres infantiles de 2 a 6 años y se utilizó una máquina de ensayo mecánico para una prueba de estabilidad. Entonces, comprobaban la osteotomía unilateral para la bilateral. Aquí tenemos el modelo, en la cual en la imagen A tenemos una pelvis intacta. En la imagen B tenemos una osteotomía de Salter, una unilateral, y en la imagen C una osteotomía bilateral. Entonces comprobaba la estabilidad unilateral versus la bilateral, y en la cual llegaron a una conclusión que la osteotomía pélvica bilateral de una etapa como método quirúrgico potencial va a ser viable y estable para los niños con displasia de cadera bilateral. No sé si el doctor ha tenido algún caso tal vez de una que ha realizado alguna osteotomía bilateral en algún paciente o qué nos puede manifestar el doc en relación a este. Sí, a ver, sí se puede hacer bilateral, ¿no? Pero yo considero que es una cirugía muy grande para hacer las dos caderas al mismo tiempo. O sea, te la juegas en descompensarle al niño, pasar problemas por gusto, yo creo. Vas haciendo de una en una y vas mejor, más tranquilo. Hay estudios en que se hacen bilaterales y sí, o sea,
Antes se creía que te producía una inestabilidad total en la pelvis, pero la fijas y no pasa nada. Igual va con el yeso y se consolida sin problema. Pero yo pienso que es someterle a mucho estrés al niño y es una cirugía muy grande. Al Doc, niño y en al cuanto al tema cirujano, del yeso, después de la osteotomía, ¿cuánto tiempo le deja con el yeso? 6 semanas. 6. ¿Y seis después ya hace su semanas. actividad normal el niño o le da restricciones de carga, Sacas alguna el cosa? yeso, nada, le dejas solito que empiece a moverse, a caminar, lo que quiera hacer el niño, y Ujú, pues se va rehabilitando, por así decirlo, solo, ¿no? Entonces te ujú. llega el mes caminando ya casi, casi sin problemas. Doc, y hay veces que regularmente lo que más hacen, bueno, yo no tengo tanta experiencia de ortopedia pediátrica, pero bueno, la osteotomía más frecuente que hacen es Solter, ¿verdad? El rato que llegue el paciente, Doc, y para el tema del control, algo que yo que sé, no quedó del todo bien, no se comienza a osificar, ¿cuándo le revisa nuevamente? ¿Le intenta un Solter de nuevo o cambia o cambia de osteotomía? ¿O qué hace cuando no funcionó el Solter? Ya te llamo, mi amor. Perdón, creo que me desconecté. Aló, ya, a ver. Bueno, las revisiones tienen que hacerse a los 6 meses obligados, o sea, no puedes hacer una revisión antes, por Ya. el tema de la calidad ósea, la estructura como tal. Siempre tienes que darle por lo menos 6 meses para poder revisar una osteotomía, una cirugía que se te luxó, se te reluxó, te quedó lateralizada, cualquier cosa a los 6 meses, que ya consolidaste la osteotomía que hiciste inicialmente y puedes hacer todo de nuevo, ¿no? Cambiar de opción o hacer otra vez una osteotomía de Salter, de acuerdo a lo que veas que falló, que no está cubierto, o desrotar la cadera. Yo creo que esto es importante porque a veces no desrotas la cadera y te queda anteversa y se te sigue yendo hacia adelante y no logras un desarrollo del acetábulo correcto. Y entonces eso hay que tomar en cuenta el momento de la cirugía, que muchas veces si operas un niño menor de 2 años, no haces componente femoral generalmente, pero se ha visto que es necesario a veces no hacer la osteotomía descompresiva, pero sí una desrotadora. Entonces te ayuda mucho para evitar problemas a futuro. Justo eso iba la pregunta. A la derrotadora, usted a todos los que les hace Solter les hace derrotadora también. Valoras la cadera. El rato en que haces la reducción abierta, clínicamente ya ves cómo te queda la cadera. Si es que la cabecita está muy anteversa, es necesario hacerlo. Y Derrotadora. compruebas la rotación, compruebas la reducción, ¿no? Perfecto. Y hay igual 6 semanas con el yeso, igual así sea 6 semanas. descompresiva rotadora y carga normal 6 semanas, quitas el yeso y carga normal, sin problema. de una. Chévere, Doc. Ujú. Sigue, Yuri. Gracias, Doc. Otro artículo que me pareció interesante es las técnicas de osteotomía igual abiertas, en los cuales se comparaban los efectos biomecánicos. En esta se realizó un análisis cinemático sobre el movimiento espacial individual y comparativo del acetábulo con algunas de las técnicas que ya las habíamos mencionado anteriormente. En esta, los puntos de referencia fueron colocados cuidadosamente y elegidos, y los datos se añadieron a un sistema de medición electromagnética que se lo denominaba Polemus, y además antes y después de la osteotomía. Y se estudiaron 5 técnicas, entre las cuales estaba la de Chiari, la de Solter, la de Steele, la de Tones y Gans, y se analizaron parámetros como el ángulo del borde central, el ángulo de Sharp, el índice de cabeza acetabular y la traslación y rotación en 3 planos, en los cuales se obtuvieron algunos resultados, y en los cuales decía que muestran una mejoría en la mayoría de los parámetros cuando se realizan las osteotomías pélvicas anteriores. Entonces mejoraba estos grados en Chiari 7.4, en Solter 9.6, en Steel 16.9,
en Tonis 28.4 y en Gans 31. Se encontró un aumento marcado en la cubierta o en la cobertura de la cabeza femoral con una media del 24% con Tonis y Gans. Y se lograron cambios significativos en los parámetros de rotación en los tres planos con las técnicas anteriormente igualmente mencionadas. Y otro artículo igualmente que se revisó, el cual es una revisión sistemática y un metaanálisis que se realizó durante 53 años y que eran algunos hallazgos en la osteotomía de Salter, de Pemberton y de Dega para el tratamiento de la displasia de cadera. Entonces, en la osteotomía pélvica de Salter, la de Pemberton y la de Dega se encontraron como los procedimientos más utilizados. Esta revisión se realizó en un metaanálisis dentro de 57 años, con el fin de evaluar el resultado a medio y a largo plazo de estas técnicas. Se incluyeron 7.391 artículos, pero finalmente 48 fueron los que llegaron al final y cumplieron con los criterios de inclusión. Aquí tenemos que la osteotomía de Pemberton tenía una tasa favorable del 91.3% y una tasa desfavorable del 8.7% en relación a la de Salter y de Dega, que era inferior. Entonces, como conclusiones de este artículo, se demostró con resultados radiológicos y clínicos una ligera o mejores resultados clínicos con la osteotomía pericapsular de Pemberton, pero los datos actualmente disponibles son limitados y no permiten una recomendación clara hacia una de estas técnicas. No sé qué comentario nos puede dar el doctor igual en relación a esta osteotomía. Bueno, como habíamos hablado antes, cada osteotomía tiene sus indicaciones, ¿no? O sea, y creo que las comparaciones que estábamos haciendo entre todas este tipo de osteotomías no viene mucho al caso porque son osteotomías distintas para diferentes tipos de patología, ¿no? La osteotomía de Pemberton es excelente para pacientes eh, neurológicos porque tiene una mayor cobertura, de igual manera la de Dega. Para las displasias comunes, nosotros acá utilizamos más las de la osteotomía de Salter, pero en otros países igual la de Pemberton es muy utilizada en los pacientes en que debes corregir más de 25 grados. En todos esos pacientes, totalmente utilizada la osteotomía de Pemberton. Entonces, van bien, yo creo que van bien todas con la indicación correcta, que eso es lo principal, saber la indicación correcta y pues hacerlas bien, ¿no? O sea, también la curva de aprendizaje también lleva su tiempo, son cirugías complejas que realmente no deberíamos ya hacerlas, ¿no? Porque hablamos de, yendo un poco más atrás, la displasia de cadera pues es una enfermedad prácticamente tercermundista, que en lo que debemos de enfocarnos es más en el tratamiento conservador y el diagnóstico precoz para evitar llegar hasta esto. Pero pues bueno, ya una vez con los pacientes acá pues nos toca tratarlos, ¿no? Entonces yo creo que todas tienen su indicación y son valederas en un paciente adecuado para esto. Doc, yo tengo una pregunta. Ajá. Pienso que en la mayoría igual de mis compañeros que hicimos el posgrado, pienso de que todos teníamos como una fe ciega al índice acetabular. O sea, sabiendo de que un niño que sea más de 6 meses y lo importante es que siempre tenga menos de 25. Pero es así de a rajatabla, si es que ya le veo que tiene más de 25, me invento, o hay algún rango de tolerancia, se puede decir, para decidirme iniciarle ya el tratamiento, o ya vio que se tiene 6 meses y tiene 26, le pongo la férula o le hago algo. O sea, a ver, el índice celular sigue siendo uno de los puntos indiscutibles para corregir la cadera, ¿no? O sea, para ponerle tratamiento. Como hablamos antes, la ceja acetabular, ves más o menos cómo se va conformando la cadera y te da una pauta de cómo va a seguir. Más bien, por ejemplo, lo que ha perdido un poco de
de validez son las líneas de Shenton. No se les toma mucho en cuenta. Hay estudios que te dicen que igual, o sea, no es muy fidedigno indicativo para empezar tratamiento, ¿no? Yo creo que el índice acetabular personalmente sí me preocupa. O sea, cuando tú ves un índice acetabular elevado, no está creciendo bien. Entonces, hay que darle una ayudita para que se desarrolle bien ese acetábulo, ¿no? Ok. Listo, Doc. Pienso que, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, ha sido un journal súper chévere. Pienso que son perlas tal cual hemos hablado, cosas concisas que para no ahondar tanta información, de la especie de cadera hay un montón de cosas escritas, pero lo importante es llevar conceptos claros y nada, si es que alguien tiene más y si no por mi parte, Doc, creo que sería todo el tema del journal de este viernes. Chévere, muchísimas gracias por la invitación. Como les dije, es Gracias. un gusto para mí verles crecer y salir adelante en la traumatología. Cuenten conmigo siempre para cualquier cosa, pues, y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cecita. Yo tengo una pregunta que no sé si tal vez venga al caso como tal, pero en aquellos pacientes que ya nos llegan a la consulta un poco más grandecitos, estoy hablando entre 4 a 8 años, que tienen indicios de displasia de cadera, pero que también tienen sus caderas muy anteversas. ¿Puede darse esta relación? ¿Qué tan común está? ¿Y cuál sería el mejor manejo para este tipo de pacientes? Hablo esto porque a mí me llegan pacientes que sus papás les tiene muy preocupados, que meten la punta de los pies hacia adentro. Entonces yo estoy automáticamente pensando en una anteversión de la cabeza femoral, porque esa es pues la causa, Correcto, pero cuando hago la radiografía también me encuentro con cierto grado de displasia. claro. Bueno, sí, o sea, a ver, tú tienes un paciente que hablamos de cadera luxada, lo tratas hasta los 6 años de edad, ¿no? Para lograr reducir la cadera, tratar de reducir la cadera. Pero un paciente con una cadera displásica, puedes tratarlo hasta que tenga signos de artrosis, ¿no? Hablamos ya de las osteotomías periacetabulares que hacemos en niños más grandecitos, que es la osteotomía de Gans, pero como requisito, por supuesto, necesitas una cadera congruente para poder realizar la osteotomía de reorientación de todo el acetábulo. En el caso de un niño, por ejemplo, como me dices, de 8 años, que tú tienes una anteversión femoral, totalmente indicada. Si es que hasta los 8 años no se ha corregido, que es el tiempo límite en el que se deberían corregir estas deformidades torsionales, si no se ha corregido, puedes hacer una osteotomía desrotadora. Entonces, claro, el paciente que te llega con la marcha, con los pies hacia adentro, tienes que enfocarte si está en caderas, si está en tibias o si está en metatarso. Pero generalmente es la torsión tibial, la causa del paciente que camina con los pies hacia adentro, pero no debes descuidar la cadera, que es muy importante, como decías. Y por supuesto, si tienes una anteversión, haces una osteotomía desrotadora y corriges y evitas la artrosis de cadera, que a largo plazo tiene un porcentaje muy elevado por la anteversión femoral, ¿no? Muy bien. Gracias, muchísimas gracias. Ha sido una velada muy agradable. Como dijo Alex, a inicios de Fiestas de Quito, hemos tenido una audiencia de 27 personas, ahorita ya 24, y realmente sí estamos bastante contentos porque es viernes, Fiestas de Quito, aunque estamos encerrados, pero todavía hay ciertos lugares donde permiten cierto tipo de aceptación de reuniones. Entonces, de aquí creo que estamos todavía tempranos para poder ir a hacer algo, aunque hay que cuidarse muchísimo. Doctor Cecitar, qué gusto, muchísimas gracias. Doctor Yuri Peralvo, felicitarle por su participación. Alex también en su actuación como moderador. Y queremos invitarles para el próximo viernes. Este será el último journal del Servicio de Ortopedia y Traumatología del año 2020. El tema es plastia de esquina posterolateral. Como invitados estará el doctor Patricio Villegas, que es muy conocido y que pues todos
Sabemos, al igual que el doctor César Robalino, que ha sido nuestros profesores y pues nos da mucho gusto poderlos tener aquí como invitados académicos. El doctor Alexander Pérez como moderador y el doctor David Burgos en la ponencia de los diferentes artículos. Muchísimas gracias. Luego retomaremos nuevamente los journals a mediados del mes a mediados del mes de enero del próximo año, 2021. Y pues nada más que agradecerles e invitarles para la próxima semana. Que tengan una muy buena noche y un buen fin de semana y muy buenas festividades por nuestra capital ecuatoriana. Hasta luego. Muchas gracias con todo.